Iglesia Alianza Fusagasugá, una iglesia que procura la reconciliación del hombre con Dios. Muy buenos días, quiero iniciar este día dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir delante de su presencia con el propósito de estudiar su bendita palabra. Quiero invitarlo para que se ponga cómodo, que tenga su Biblia cerca para que consulte las citas que vamos a estar consultando, que vamos a estar estudiando y se disponga para estudiar nuestro tema del día de hoy que vamos a estar tratando. Vamos a continuar con nuestro estudio de la naturaleza de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar entonces de que Dios es un ser personal. Quiero empezar esta mañana con una pequeña pregunta. ¿Qué dijo Tarzán cuando vio venir los elefantes? Tarzán, poniendo su mano sobre sus ojos, dijo: ahí vienen los elefantes. Ahora otra pregunta. ¿Qué dijeron los elefantes cuando vieron venir a Tarzán? Seguramente me responderás: ahí viene Tarzán. A lo cual yo responderé: nada, porque los elefantes no hablan. Esta cuestión de la comunicación me hace pensar en la razón por la que Dios nos creó como seres racionales y nos regaló la facultad de podernos comunicar en diferentes esferas, pero especialmente nos regaló la oportunidad de poder comunicarnos con Él. Cuando leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 28, encontramos que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto nos permite ver dos cosas. Primero, la capacidad interna de Dios para relacionarse a nivel personal en el seno mismo de su persona como un Dios plural, de lo cual hablaremos en otra oportunidad. Y segundo, la capacidad para relacionarse a nivel personal con los hombres a quienes hizo como una creación especial. En cuanto a lo primero, puede evidenciarse cuando dice hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. La conjugación del verbo hacer implica la participación de varias personas en la acción de crear, ya que dice hagamos. Así como el pronombre usado nuestra muestran la pluralidad de las personas que participan en este momento de la creación. Pero debe decirse también que estas personas se comunican entre sí y participan de la acción. En cuanto a lo segundo, también es necesario que hagamos varias observaciones, y es que Dios los creó, los bendijo y les dijo. Ese es un trato personal, ya que les dio la capacidad de poderlo entender, para así también obedecer y cumplir con la responsabilidad que les asignó sobre su creación. Por lo anterior, se hace necesario que analicemos el concepto de lo que es persona, ya que de esto depende que disfrutemos de una relación personal con nuestro Dios. Uno de los autores fundamentales a la hora de definir el concepto de persona es Boecio. Su teoría del concepto es la más aceptada hoy en día. Para él, persona es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, que él asocia
fundamentalmente la personalidad con la razón. Solo puede ser considerado persona un ser que sea racional. Además, tendré en cuenta conceptos enunciados por Julián Pérez Porto y Ana Garney, publicados en el 2008 y actualizados en el 2012 en la página definición.de en Internet. En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el conjunto a otras especies que pueblan este planeta. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico. El concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único. En el ámbito jurídico, una persona es todo ente que por sus características está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Por eso se habla de distintos tipos de personas. Personas físicas, como se define a los seres humanos, y personas de existencia ideal o jurídica. Grupo donde se agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado, los organismos sociales, etc. En el ámbito teológico, el intelectual Agustín de Hipona afirmaba que un individuo podía ser considerado persona por su capacidad de autorreflexión, es decir, que siendo consciente de sus limitaciones y responsabilidades frente a Dios, debe analizar cada uno de sus actos para que ellos no lo delaten y lo alejen del camino de la verdad y la felicidad. En esta teoría se basan la mayoría de los teólogos de la Iglesia Católica. El concepto de persona ha sido y seguirá siendo objeto de revisiones por las implicaciones que tiene en los diferentes ámbitos, especialmente en el aspecto jurídico, donde a la persona se le considera sujeto de derechos y deberes, por lo cual es determinante saber desde cuándo o desde qué se le considera persona. Es así que en algunos sistemas jurídicos, un bebé en el vientre de su madre aún no es considerado persona y solo se le considera como tal una vez que nace y se demuestre su viabilidad. Además de revisar nuestro concepto de persona, vamos a estudiar algunas características propias de ser persona. De acuerdo con lo que leímos en el Génesis acerca de la manera como Dios creó al hombre, podemos pensar en la personalidad de Dios desde la perspectiva de su imagen. Es decir, que la imagen, nos deja ver estas características, aunque debemos decir que en el hombre no alcanzan la misma graduación que tienen en Dios. La primera que vamos a considerar en esta oportunidad es su intelecto. Pensar en el intelecto de Dios resulta algo asombroso. Cuando analizamos el nivel de inteligencia de una persona, lo hacemos teniendo en cuenta lo que esa persona es capaz de hacer, decir o pensar. En el caso de los seres humanos, han existido inteligencias superiores que han llevado a la humanidad al siguiente paso en su proceso de desarrollo. Pero más sorprendente que esto resulta hablar de la inteligencia en Dios. Dios es la persona más inteligente que existe. Esto se hace evidente al considerar su creación. El analizar la creación nos lleva a pensar en su diseño y en cuántos detalles ha tenido en cuenta para que le saliera perfecta. Esto lo vemos no solo al pensar en el tamaño que tiene la creación, sino también en la complejidad y minuciosidad de los detalles. ¿Cuánta inteligencia es requerida para hacer una flor?
Los hombres fabricamos flores artificiales, pero ¿cuán lejos están estas de acercarse realmente a lo que es una flor natural? Dios ha creado la inteligencia humana. El hombre ha creado la inteligencia artificial. Los seres humanos nos comunicamos con las máquinas y podemos hacer que éstas sigan nuestras instrucciones. Estas máquinas pueden realizar operaciones realmente complejas, pero con todo, aún dista mucho de lo que la inteligencia humana puede hacer, ya que la inteligencia humana tiene ámbitos de desarrollo que las máquinas jamás podrán alcanzar. Podemos ver que la inteligencia es una característica que sirve para la comunicación entre Dios y su criatura. Y también es una característica que el hombre, la criatura, usa para crear máquinas con las cuales pueda también comunicarse. Aunque no podríamos decir que la comunicación del hombre con las máquinas sea de ninguna manera una comunicación personal. La segunda característica que vamos a tener en cuenta es la voluntad. Dios tiene voluntad propia, es decir, que tiene la facultad de poder tomar sus propias decisiones. Cuando Él decidió crear al hombre como su imagen y semejanza, lo dotó de esta misma característica. El hombre entonces toma sus propias decisiones, algunas buenas, otras malas, pero en fin, tiene la facultad de ejercer ese privilegio. En el ejercicio de la voluntad, el hombre determina los pensamientos que alberga en su corazón, los deseos a los que se rinde y también las acciones que quiere llevar a cabo. La diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina es que esta última es completamente eficaz, pues Dios puede hacer todo lo que quiere, en tanto que la voluntad humana está limitada por las dimensiones a las que a lo que está sujeta la criatura. Pero podemos pensar que Dios dotó al hombre con la facultad de tomar decisiones como un ser personal para que pudiera decidir obedecerlo. La tercera característica que vamos a estar estudiando en esta oportunidad es la sensibilidad. Hablando de la sensibilidad, tenemos en cuenta las emociones que experimentan los seres personales: ira, alegría, tristeza. Podemos ver en la escritura que Dios experimenta estas emociones de la misma manera en la que podemos hacerlo los seres humanos, solo que Dios tiene sus emociones bajo control absoluto y las usa de acuerdo con su voluntad y su propósito. En tanto que las emociones humanas o la sensibilidad humana muchas veces se escapa a nuestro control y en lugar de que nosotros las dominemos, son ellas quienes nos dominan. Por eso es muy frecuente encontrar hombres dominados por la tristeza, por la ira o por alguna otra emoción. En lo que tiene que ver con Dios, podemos pensar que Él creó a los seres humanos como criaturas sensibles, para que pudiéramos amarlo y disfrutar de su persona. Podemos ver entonces la manera como estas tres características, intelecto, voluntad y sensibilidad, son características comunes tanto a Dios como a los seres humanos, y son las que nos permiten desarrollar una cercanía especial con nuestro Dios, de donde podemos deducir que Dios creó al hombre para tener una relación personal con él. Lo hizo inteligente para que pudiera conocerlo. Lo dotó de voluntad para que pudiera decidir obedecerlo y lo hizo sensible para que pudiera amarlo. Habiendo visto algunas de las características de la personalidad, ahora hablaremos de la manera como se manifiestan estas características tanto en Dios como en los seres humanos. Hablando de las manifestaciones de la personalidad, la primera que vamos a tener en cuenta es que se manifiesta en la comunicación. La personalidad se manifiesta en la comunicación y especialmente en lo que tiene que ver con Dios.
En 432 versículos de la Biblia encontramos la frase Dios dijo o dijo Dios. De esta manera podemos ver la importancia que tiene para Dios comunicarse. Cuando Él dice algo es porque espera ser oído. Es por eso que también encontramos un alto número de veces, 117, en las que encontramos la palabra oye, usada algunas veces en las oraciones de los hombres en los que le piden a Dios que oiga sus palabras, o en otros versículos en los que Dios exhorta a sus criaturas para que oigan su voz. Dios se comunica a nivel personal usando su voz, con palabras que solo pueden ser entendidas por criaturas inteligentes y solo pueden ser obedecidas o rechazadas por personas que tengan la capacidad de obedecer o en su defecto desobedecer sus instrucciones, atrayendo sobre ellas las consecuencias correspondientes. El hecho de que tantas veces encontremos la frase Dios dijo nos habla de la voluntad reiterativa de Dios, que muestra su deseo de que sus criaturas le oigamos y reaccionemos a lo que dice. Por esta razón, Dios dotó a los seres humanos con características personales, y son precisamente esas características las que nos llevan a una relación personal con nuestro Creador. La segunda manifestación que veremos es la que se da en las expresiones emocionales. Encontramos al menos 13 ocasiones en las que la Biblia menciona la ira de Dios. Es una de las perfecciones de las que menos se habla. Nadie quiere oír de un Dios airado. Sin embargo, la Biblia nos advierte de esta característica de nuestro Dios, que lo muestra como un ser sensible, que tiene expresiones emocionales. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es un ejemplo claro de esta característica, introduciendo un tema que nos muestra con mucha claridad la razón por la que en nuestros días la humanidad está experimentando circunstancias tan difíciles. En la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Encontramos en este versículo que Dios nos habla de que también Él es susceptible de experimentar tristeza. La sensibilidad es parte de la naturaleza personal de nuestro Dios. Pero debemos decir que aunque Dios experimenta emociones como la ira o la tristeza, Él no se deja dominar por esas emociones, ya que para nosotros es más difícil mantener las emociones bajo control. Sin embargo, se requiere de sensibilidad para experimentar estas emociones, lo cual nos habla de la importancia de una relación personal para poder enmarcarlas. Lo tercero que veremos con respecto a las manifestaciones de la personalidad de Dios es que éstas se ven en las expresiones físicas. Las expresiones físicas nos hablan también de la personalidad de nuestro Dios. Por esto vamos a dedicar un espacio especial a analizar algunas de ellas. Los antropomorfismos son recursos a los que Dios recurre en su palabra para hacernos entender nuestra relación con Él. Entendiendo antropomorfismo de acuerdo a lo que la Real Academia de la Lengua define como conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades del ser humano. Dios se reduce a características humanas para que podamos entenderlo y relacionarnos con Él. Es a esto lo que el apóstol Juan se refiere en su evangelio, cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18. Se hizo necesario que Dios tomara forma humana para que nosotros pudiéramos acercarnos a un conocimiento real de su persona. Podemos decir entonces
que en la Biblia encontramos a Dios descrito con elementos humanos, no solo porque los haya experimentado en su Hijo amado, sino porque en sus acciones ha mostrado estos elementos. Podemos mencionar algunos, como por ejemplo el abrazo de Dios. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Es un texto que de alguna manera me hace pensar en el niño asustado por alguna circunstancia que corre a los brazos de su madre, donde encuentra auxilio y consuelo para el mal que se avecina. De la misma manera, los brazos de Dios se extienden para cuidar de sus hijos cuando ansiosos corremos a sus brazos. Al menos esto nos permite pensar el autor del Salmo 121 en sus primeros 2 versículos cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Teniendo en cuenta las expresiones físicas y habiendo hablado ya del abrazo de Dios, ahora debemos mirar también que la mirada de Dios es otro de estos elementos. Dice en el Salmo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La omnipresencia de Dios resultaría inútil si Dios no viera lo que está sucediendo. Dios puede ver aún dentro de nosotros mismos. Por esta razón, en nuestra relación personal con Él, disfrutamos del hecho de que sus ojos están siempre puestos sobre nosotros. Adán y Eva no pudieron escapar de su mirada cuando se escondieron después de su pecado. Caín no se dio cuenta, pero Dios lo estaba viendo cuando derramaba la sangre de su hermano. De la misma manera, la mirada de Dios escrutadora está sobre nosotros todo el tiempo. Hablamos de los ojos de Dios porque es a través de ellos, a través de los ojos, que nosotros podemos percibir la realidad. Pero aunque Dios no tiene ojos físicos, Él tiene la capacidad de poder ver. Aún lo que nuestra mirada limitada no alcanza a percibir, su mirada sí puede hacerlo. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ese texto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Las palabras del vidente Anani al rey Asa, en las que explica la razón de su fracaso, nos permite ver especialmente cómo la mirada de Dios está sobre los que tienen corazón perfecto para con Él. Esto nos anima a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los ojos de Dios estén sobre nosotros para mostrarnos su poder. La tercera cosa que miraremos en cuanto a las expresiones físicas es el toque de Dios. En el toque de Dios podemos también una manifestación de su personalidad. Dice Juan capítulo 10 versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las manos de Dios son mencionadas en este texto con un propósito especial. Nos deja ver el enorme poder que Él ostenta, ya que si alguien quisiera hacernos daño, tendría que no solo abrir la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que también tendría que abrir la mano del Padre. El mismo Señor Jesucristo nos dice que no hay nadie mayor que su Padre, lo cual nos da la seguridad absoluta de que estando en las manos de nuestro Dios, solo sucederá en nuestras vidas aquello que Él tiene preparado para nosotros, y su voluntad es buena, agradable y perfecta.
También podemos ver el toque de Dios cuando su Hijo amado extendía sus manos para posarlas sobre los enfermos y éstos sanaban. Podríamos seguir enumerando casos en la Biblia en los que podíamos ver la manifestación de las características personales de nuestro Dios, pero solo mencionamos estos con el propósito de que meditemos acerca del grande privilegio que representa para nosotros poder disfrutar de una relación personal con nuestro Dios. Y de esto nos ocuparemos también en esta oportunidad. Vamos a hablar entonces de nuestra relación personal con Dios. Y vemos cómo esa relación personal que tenemos nosotros con Dios se puede ver en la oración. ¿En qué piensas cuando oras? ¿Por qué razón crees que Dios puede escucharte? ¿Por qué razón lo haría? Si entendemos la oración como una conversación entre dos personas, encontramos la respuesta a estas preguntas. Podríamos decir que cuando oramos estamos en medio de una conversación entre el Dios Todopoderoso y nosotros, sus criaturas. Una conversación en la que nos ha dado el privilegio de ser sus interlocutores. Una conversación en la que seguramente Él tiene mucho más que decir que nosotros. Esto nos lleva a pensar que la oración es algo muy personal, es algo entre Dios y nosotros. Creemos no solo que Dios puede escucharnos, sino que también creemos que Él lo hace, pues nos ha dejado la oración como un recurso a través del cual podemos acercarnos a Él para disfrutar de su persona. Creemos que puede escucharnos, pues Él tiene una característica especial que le permite escuchar a sus hijos sin importar el lugar donde se encuentren, ya que Él es omnipresente. Es decir, Él está en todas partes al mismo tiempo. Cuando alguien ora a alguien que no es Dios, debe tener en cuenta esta característica exclusiva de Dios, ya que seguramente ese alguien a quien ora no podrá escucharlo. En lo segundo que podemos ver nuestra relación personal con Dios es en la vida cotidiana. Cuando entendemos que disfrutamos de una relación personal con nuestro Dios, jamás llegamos a sentirnos solos, ya que Él está presente a nuestro lado en cada circunstancia de nuestra vida. Otra cosa es que nosotros no seamos conscientes de su presencia o que incluso la neguemos a pesar de que ésta resulta evidente. Dios nos ha traído a 3 relaciones especiales para los cuales es muy importante el concepto de Dios como un ser personal. Él nos ha llamado para ser sus hijos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta relación disfrutamos de Él como nuestro Padre y en esa condición Él nos cuida, nos oye, atiende a nuestras necesidades, nos guía y nos permite disfrutar de su comprensión y dirección. También nos ha llamado a ser sus amigos. Dice Juan 15, el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En estas palabras del Señor Jesucristo podemos ver esa relación especial a la que nos ha llamado. Podemos disfrutar de una relación de amistad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también podemos decir que nos ha llamado a una relación de siervos, es decir, somos sus hijos, somos sus amigos, pero también somos sus siervos. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos en este texto otra relación personal interesante en la que hemos sido llamados a servirle.
es nuestro amo, nosotros sus siervos. Qué gran privilegio estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. También hablando de nuestra relación personal con Dios, podemos ver que esta se manifiesta en la disciplina. Y finalmente, entonces, podemos ver la relación personal con nuestro Dios cuando Él se ocupa de nosotros por medio de la disciplina. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso lo encontramos, ya dije, en Hebreos 12, versículos 5 al 8. Vemos en este texto cómo el autor de la carta nos muestra la disciplina como un elemento de la relación personal del padre con su hijo, especialmente mostrando la relación que tenemos como hijos de Dios, en la cual recibimos la disciplina como una muestra de su amor. En la disciplina podemos ver que se evidencia la voluntad del Señor al decidir aplicarla. Su inteligencia también se evidencia al saber cuándo se requiere aplicarla, y finalmente se evidencia su sensibilidad cuando vemos que lo hace como una muestra de su amor por nosotros. Para concluir en esta oportunidad, debemos decir que Dios ha sido maravilloso con nosotros al regalarnos el privilegio de tener una relación personal con Él. Y es principalmente esa relación la que marca la diferencia de los seres humanos en relación al resto de la creación terrenal, ya que solo los seres humanos disfrutamos de este enorme beneficio. Por todo lo que hemos expuesto, será bueno que tomemos la decisión de disfrutar de esa relación a la que Dios nos ha llamado, que reconozcamos que Él es la persona más importante con la que nos podemos relacionar y cultivemos esa relación a través de la oración y siendo conscientes que siempre podemos contar con su compañía. Recuerda, mi querido hermano, Dios te ha creado como un ser personal. Te ha creado con intelecto para que puedas conocerlo. Te ha creado con voluntad para que puedas obedecerlo. Y finalmente te ha creado con sensibilidad para que puedas amarlo y disfrutar de su persona. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de habernos creado como seres personales. Pero especialmente gracias porque tú eres un ser personal. Gracias porque cuando nos hiciste a tu imagen y semejanza, nos hiciste para tener una relación personal contigo, Señor. Y gracias porque especialmente a través de la oración podemos disfrutar de esa relación, cuando podemos sacar un tiempo especial en nuestras vidas para hablar contigo, Señor, para llevar delante de tu presencia nuestras necesidades, para presentarte también nuestras acciones de gracias, para interceder por nuestros amigos y familiares. Señor, gracias porque no solo nos creaste con la capacidad de responder personalmente, sino que nos hiciste esas personas especiales para ti, Señor, que usas como herramientas para completar el propósito que tú tienes con tu creación. Gracias, Señor, por esa tarea que nos has asignado de ser las herramientas para que tu nombre y que tu reino sea conocido en toda la tierra. Padre bendito, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para podernos relacionar contigo a nivel personal y para poder disfrutar de esa relación. Padre, que nuestra amistad contigo sea la amistad más relevante que podemos desarrollar o que con cualquier persona.
Padre, que la relación contigo como nuestro Padre supere en mucho esa relación con nuestros padres terrenales. Y especialmente que podamos reconocer que somos tus siervos, pero que estamos bajo las órdenes del mejor amo que existe. Gracias, Padre bendito, por habernos hecho personas, Señor. Gracias por habernos dado la inteligencia para poderte conocer. Gracias por habernos dado la voluntad para poderte obedecer. Pero especialmente, Señor, gracias por habernos dado la sensibilidad para que podamos amarte y desear pasar cada día más tiempo delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo, oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, quiero agradecer a Dios por este tiempo que nos ha regalado en esta mañana. Ha sido un tiempo especial para mí y espero que también lo haya sido para su vida, el pensar en la relación que podemos tener con nuestro Dios como un ser personal. Quiero invitarlo para que siga participando de todos nuestros servicios y que pueda aprender a conocer a Dios en la medida que caminamos con Él, escuchando su bendita palabra. Dios continúe bendiciéndolo de manera especial y ayudándole para que pueda entender esa relación especial a la cual Dios lo está llamando. Dios le bendiga. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en la palabra de Dios. Exaltemos y glorifiquemos al Rey de Gloria.